Históricamente, la lucha por la libertad es un tema recurrente y hay procesos históricos que lo muestran muy ilustrativamente. Hoy vamos a revisar la historia, como siempre, y vamos a hablar de la libertad, supongo. Estar como inmiscuido en cosas de ahí de las humanidades es bien extraño porque todo el tiempo, todo el tiempo hay como un montón de luchas. Y parecían luchas diversas y que todo el mundo lucha por lo correcto y todo es muy bonito y toda la gente que se tiene looks extraños parece que está haciendo algo bueno por la humanidad y está muy bien. Y ya sabemos aquí que apoyamos todas esas cosas si quieren, pero es extraño porque al final la lucha siempre es por una sola cosa. Y puede sonar muy romántico, pero ustedes pueden revisar un montón de filósofos del siglo pasado para atrás y ver cómo siempre están peleando por lo que llaman libertad. Y hoy en día parecen unas peleas por la libertad muy extrañas, como por querer ser nombrados como queremos o identificados como cada uno quiera. Y está muy bien, y está muy bien. Y antes de seguir, quiero decir una cosa muy importante. Tú puedes ser lo que quieras, güey. ¿Ok? ¿A qué me refiero, güey? No estoy hablando de géneros. Claro que no. Pues puedes creerte lo que quieras y está bien. Cada quien. Nadie va a juzgar a nadie aquí. Lo que quiero decir con que cada quien puede ser lo que sea es esto. Aquí soy un poco violento respecto a algunas cosas, pero siempre bajo el entendido de que hay ciertas cosas que deberíamos ver. Respecto a mí, tú puedes ser lo más rebelde del mundo y puedes ser lo más postmoderno del mundo y puedes creer que cambiar cosas del lenguaje es bueno para la vida y te respeto. Al mismo tiempo puedes ser un pro vida y te respeto como humano. Siempre voy a apelar porque cada uno puede pensar como le dé la perra gana y en ese sentido voy a criticar a ambos lados porque esa es mi profesión. Estoy en medio y estoy muy a gusto ahí. Lo digo porque hay muchos temas extraños. Yo voy a hablar de un tema escabroso hoy. Un tema escabroso que puede hacer que la gente, o que la gente que además no tiene experiencia en ciertas cosas, se vea más ofendida que la gente que sí tiene experiencia en esas. Porque así es nuestra sociedad ahora. Lástima, la gente se ofende, aunque no tenga nada que ver con lo que esté pasando. Pero así somos. Voy a hablar un poco de la historia de la esclavitud. ¿Ok? Un poquito nada más. Últimamente estoy escribiendo un ensayo acerca de la libertad y me topé con la esclavitud y me fui ¿a dónde? A Roma. Y la razón por la que me voy a Roma casi siempre, o a los antiguos, es porque uno tiene que voltear atrás y ver qué estuvo mal y qué estuvo bien y cómo funcionó antes para ver si va a funcionar ahora. No es una cosa nada más como una cantaleta rara de pasabante de estar siempre molestando que hay que ir a voltear para atrás. Se hacían cosas mal, pero también se hacían cosas bien. Vamos a hablar un poco de la guerra de Espartaco. Espartaco, ustedes lo conocen. Hay una película muy famosa de los 60s. Es muy buena, un poco extraña, pero buena. Y hay una serie que salió hace poco y que tuvieron haber visto porque a ustedes les gustan esas series. Es una serie que además sigue, digamos, casi fielmente lo que pasó en la historia de Espartaco. Claro que la gente, no toda la gente hablaba inglés ahí, porque aparentemente todos hablan inglés en esa época, pero además no todos vivían como reyes, como parece ahí en la serie, pero los rasgos históricos del camino de Espartaco y los personajes son, digamos, lo más fiel posibles en tanto la información que tenemos, pero no importa. ¿Por qué es importante hablar de Espartaco cuando hablamos de la esclavitud? Porque es, para empezar, no es la primera vez en Roma que los esclavos se sublevan. Habían pasado 2 veces antes en Sicilia, que esclavos que creían que tenían como un poco lo que hablamos con Alejandro Magno, que parecía que estaban predestinados para ser reyes, se la creyeron y entonces empezaron a pelear contra el sistema. Porque al final toda lucha por la libertad, por más mínima que sea, o por más superficial que parezca, como intentar cambiar la forma en la que hablamos, es una pelea contra el sistema, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que entender. Toda lucha por la libertad es una lucha contra el sistema, porque la única razón por la que no seríamos
totalmente libres, es porque hay un sistema. Estas dos guerras fueron, digamos, no fácilmente detenidas. Sí hubo guerras bastante fuertes. ¿Por qué recordamos esta más que las anteriores? ¿Es porque Espartaco era una riata? Sí, pero también es porque fue en Italia, fue en la parte central. Hay una ciudadcita ahí muy pequeñita que se llamaba Capua. El problema con Capua es que tenía demasiados esclavos. Eso es lo primero. Cuando hablamos de esclavos, estamos hablando de que la mayoría eran esclavos que eran rehenes de guerra o que habían cometido algún crimen. El propio Espartaco se supone que había servido como mercenario para Roma. No sabemos bien por qué, pero Espartaco es tomado como rehén y es vendido a Batiatus. Batiatus es un lanista, que es un güey que entrena, que tiene una escuela de gladiadores y los entrena y tal. Y pues algunos dicen que Batiatus era especialmente salvaje con los esclavos, ¿ok? Entonces, los esclavos son guerreros vencidos o de lugares que fueron vencidos por los romanos. Muy pocas veces había como esta cosa que a veces se piensa que había como lugares, como ahora con los perros, como ahora cuando la gente salvaje hace cochar a los perros para tener muchos perros y venderlos. Eso no era algo muy recurrente en Roma, es decir, no era así como funcionaba porque la guerra daba lo suficiente cantidad de esclavos para llenar todas las necesidades esclavistas de Roma. Ahora, vamos a hablarlo muy naturalmente, güey. Vamos a ser sinceros acá. No era algo malo, dude. ¿Ok? Es algo malo ahora y lo repudiamos y sabemos que es un problema de deshumanización de ciertas personas, pero en ese momento era lo natural, lo normal, ¿ok? Así que no se esponjen. La mayoría de los esclavos, es importante decirlo, eran hombres. La razón por la que la mayoría de los esclavos eran hombres es porque los hombres eran más útiles en esa época. ¿Ok? Los hombres esclavos eran más útiles en esa época. Ahora, esto tiene que ver con la lucha de hoy en día, en la que dicen que podemos hacer las mismas cosas hombres y mujeres. Claro que sí. Resulta que los romanos pensaban que no. Entonces había mucho más esclavos hombres porque eran más útiles. Ahora, ¿por qué eran más útiles? Resulta que los esclavos eran casi esclavos especializados. Eran como gente de la UNAM. Los esclavos eran como gente de la UNAM. Tenían profesiones especializadas, güey. Es fantástico, güey. Y resulta que, aunque nos pese Roma y la grandeza de Roma y todos los que somos fanáticos de Roma, en cierto sentido, somos fanáticos de la esclavitud. ¿Por qué, güey? Porque había tantas especializaciones y los esclavos se ocupaban de tantas cosas o de todas las cosas que le debemos a la esclavitud Roma. Y suena bien feo, pero ahora le debemos también los iPhones. Entonces, no seamos hipócritas. ¡Ey! No seamos hipócritas. ¿Por qué tu celular se lo debes a la esclavitud? Y los cigarros que fumas. ¿Ah? ¿Y la ropa? Esta camiseta es totalmente mexicana, hecha por costureros mexicanos. No esclavitud aquí. Diseña mexicano y todo. No hay esclavos orientales, güey. ¿Ok? Nada más digo, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Seguimos haciendo lo mismo, solo que ahora les pagamos. En fin, Capua. Capua tenía esta escuela de Batiatus. Ahí es donde estaba el buen Espartaco. No sabemos si fue su idea, no sabemos, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que entender que no podemos saber a ciencia cierta. Hay quienes dicen que estaba junto con su familia, que tenía una esposa. No era raro porque si ven ustedes los testimonios que nos dejó Pompeya, se sabe que había en la zona donde vivían los esclavos, debajo de la tierra. Vivían en cavernas. Incluso encontraron bebés en jarrones, lo que significa que había niños y había familias que vivían ahí. Entonces es probable que Espartaco hubiera vivido con su esposa, pero eso no es tan importante ahora. Lo que es importante es que un día Espartaco dijo, ¿sabes qué? ¿A qué hacer esclavo? Dijo, no quiero ser esclavo. No se me antoja, güey. Ya estuvo, güey. Aparte, ya sabemos que era un guerrero. Entonces, junto con unos galos, Crixus y Onomeo se escapan. Al parecer hubo como una especie de revuelta y salen 70 güeyes de ahí, 70 esclavos, gladiadores todos. Y gladiadores significa que peleaban bien vergas. Que al momento que se enfrentan con la guardia de Batiatus, pues la guardia
pues se la pellizca, güey. ¿Por qué? Porque eran grandotes, eran fuertes y comían mucha cebada. Mucha cebada. Cebada es el alimento de los gladiadores. Y yo pensaba que era avena porque en las películas se ve como avena. Y se ve muy sabroso y todo. Pues no, es cebada. Comían cebada. Se dice, de hecho, Plinio hace una referencia de los nombres de la cebada y de los gladiadores. Aparentemente los llamaba los cebaderos porque comían cebada, dude. Pues yo investigué y aparentemente solo tiene 12 gramos de proteína por 100 gramos. Entonces no está tan proteica esa madre, pero pues sí hace el paro, ¿no? La energía, y es barata. Aparentemente hubo un tiempo en el que hubo escasez de cebada y tuvieron que empezar a sacar a los gladiadores porque no tenían cómo alimentarlos, ¿no? Bueno, en fin, de este güey se cansó de comer la cebada, pero dijo, ya estuvo, ¿no? Eran grandes, eran fuertes y vencieron a los soldados de Batiatus. Y lo cual es muy interesante porque tienen que pensar que el esclavo sí estaba deshumanizado y al mismo tiempo eso era como un pro, porque como vimos con el Bunky, esta onda de quitar el alma a las personas hace que te dé una superioridad. Vayan a ver el video. Y al mismo tiempo lo que permite es que te confíes respecto al enemigo. Y una de las cosas que pasó con Roma es que se confió contra Espartaco. Pero no te confías contra Espartaco si ese güey sabe cómo trabajas, güey. Si ya trabajó en tu ejército, ¿por qué, güey? Sabe tus trucos, dude. Entonces mandó un batillo que acaba de ser pretor, me parece, Claudio Glaber, creo. Y lo mandó nada más como con 300 soldados, güey. Pensaron que eso era suficiente. Pero el vato, lo que pasó fue que Espartaco huye y se va al Vesubio, que es un monte, ¿no? Y entonces lo que hizo... Fíjense bien, güey, aquí es donde ustedes se dan cuenta que primero Glaber era un pendejo, estaba confiado y además que el Espartaco estaba bien perrón. Lo que hizo muy inteligentemente Glaber es que lo sitió en el Vesubio. Dijo, no voy a subir por él porque si voy subiendo el terreno más alto, porque yo creo que Glaber vio la de Star Wars y entonces dijo, tiene el terreno más alto, yo no puedo ir a atacarlo porque voy a perder y me va a pasar lo que Anakin. Me va a pasar lo de Anakin y yo no quiero ser Darth Vader. ¿Ok? Eso fue lo que pensó Glaber. Yo pienso como él, yo creo. Entonces, siguió el consejo de Obi-Wan y no atacó. Y entonces dijo, bueno, se va a morir de hambre ahí arriba. Tiene que bajar algún momento y lo voy a cachar, lo voy a matar, güey. Y me van a empezar a creer. Porque no sabemos nada de Glaber. Era un donadie, chavos. Era un donadie, dude. Y el cursus honorum de los romanos era pesado, dude. Ahorita vamos a llegar a un vato que en el cursus honorum le batalló, pero pues, mira, como en la UNAM. Como en la UNAM, dude. Le metió varo, dude. Le invirtió. No, pero literalmente. Entonces, vean la mente, güey. Plutarco dice algo muy interesante que no sabemos a quién le está pegando, güey. Habla de Espartaco y dice, Espartaco sí era fuerte y lo que sea, pero lo que tenía es que era muy inteligente, al grado que más que tracio parecía griego. Y dijo griego y no romano, güey. ¿Sí ven? Está diciendo que los griegos son más inteligentes que los romanos. Y si eran tan inteligentes, ¿por qué los conquistaron? Entonces, era muy inteligente. ¿Cómo sabes, güey? Pues estás en el Vesubio no se ve muy amigable, no se ve muy fértil. Y el vato agarró de varitas, hizo unas riatas, güey, de varitas, güey, unas cuerdas, güey, como los tendederos en los que ponen la ropa tu mamá. Y lo hizo con varitas, güey, y que les caen por atrás, güey. Le sacaron la vuelta a Glaber y los mataron, güey. Esto parece inventado, dude, y es posible que lo sea, excepto que ¿por qué aceptarían algo así los romanos? Ustedes saben cómo son como los gringos de su tiempo. ¿No van a aceptar ese pedo? No lo van a aceptar. Entonces el vato se rifó, güey, de verdad, bajaron, le sacaron la vuelta a Glaber y los
Por los dos lados, dude. Como en película cochina. Por todos lados. Espartaco siguió moviéndose después de eso. Subió, fue al norte. Tuvo muchas victorias. Vamos a irnos rápido porque sería mucha información, ¿no? Pero tuvo muchas victorias y marchó por toda la península, güey. Y ahora he usado esa palabra estratégicamente, dude. Porque en las revoluciones se marcha, pero con una espada en la mano. Iban por ahí marchando, sí, güey, hacia Roma, güey, pero no iban gritando consignas, no iban con pancartas, iban clavando la espada, las dos. Eran, no, vamos a ser muy poco gráficos, pero muy claros. No era una marcha pasiva, no era una marcha pacífica, marchaban matando gente. ¿Pero por qué hacían esto? Porque al liberar esclavos, matando a los amos, su ejército se volvió más grande. Y entonces la onda era tomar más gente, más esclavos y entrenarlos con las técnicas de los gladiadores. Imagínate, güey. El ejército de Espartaco de verdad llegó a ser ingente. Eran muchos hombres y muchas mujeres detrás. Hicieron temblar a Roma. Y eso es algo que muchos bárbaros quisieron hacer y no pudieron. Tenían que lograrlo desde dentro, estaban dentro del sistema. El esclavo no tenía alma, pero era parte del sistema. Y en la esclavitud ya hemos dicho que le funcionaba este sistema. Y desde el sistema lograron arrasar. Como Thalía. Espartaco es Thalía. Con el tiempo, Roma se fue dando cuenta que eso no era broma. El problema fue cuando Crixus y Espartaco se separan. Se dividen en dos y se mueven. Hay quien dice que puede ser esto una estrategia fallida. Yo no lo creo, sobre todo porque me parece que pesa más la idea de que algunos querían seguir peleando y otros querían irse. Pero también el hecho de que Espartaco era demasiado inteligente como para decidir separarse de Crixus para seguir peleando en diferentes bandos cuando estaban ganando juntos. Quizá tuvieron, ¿cómo se dice? Diferencias creativas. Se separó la banda. Seguro hubo una Yoko Ono ahí. Cuando se separan, tiene la primera derrota fuerte, la guerra de esclavos, que es cuando muere Crixus. Espartaco se va hacia el sur. El peor es que para este tiempo existe un personaje que es muy interesante. Vayan a ver las vidas paralelas, esta de Plutarco. Marco Licinio Craso era un vato venido a más, dude. Era el hombre más rico de Roma en ese momento, pero tocaba que alguien se encargara de esta guerra y nadie quería. Este güey no tenía el cursus honorum que un romano respetable. El cursus honorum es la carrera que un político romano tenía que seguir hasta llegar a la parte más alta. Entonces es como primero empezar en PRI y luego terminar en Morena. Entonces es que ir haciendo carrera. Entonces el vato lo que hizo fue, yo me rifo. Parando esta guerra, lo pondría encima de Roma, ¿no? Cuando se dio cuenta que el ejército con el que estaba peleando, y esto es muy importante que lo sepan, para que vean cómo es que se vivía, para que vean cuál era la dificultosa vida en Roma. Cuando se dio cuenta que el ejército le temía a Espartaco, él decidió hacer algo que no se hacía en mucho tiempo, y eso es algo que históricamente nos habla de la fuerza de Roma y al mismo tiempo la forma en la que se vivía en ese tiempo, y que no nada más era cuestión de que el esclavo tenía como ciertos castigos. Cuando vemos esta parte de la historia de Marco Licinio Craso, entendemos que había una cosa de rangos y había un esquema en el que había que respetar siempre al que estaba encima, justo como ahora, y por eso nos gusta tanto cómo está distribuido el sistema. Lo que hizo Marco Licinio Craso fue, ¿le tienen miedo a Espartaco? ¿Ustedes huyen de Espartaco? ¿Se van de las peleas de Espartaco? ¿Ustedes han perdido todas estas batallas? Hizo la diezma o el decimatio, que lo que haces es dividir a tus hombres en grupos de 10. El que sacara la pajilla más corta, o el que tocara la más suerte, o el que sacara la piedra de la piedra negra, de cada uno de esos 10, es decir, uno por cada 10, era asesinado a golpes por sus colegas soldados.
Y entonces lo que hizo Marco Licinio Craso con esto, Craso. Craso significa grandote. Pero porque estaba Craso de dinero, dude. Porque según la serie tiene six-pack. Está bien mamado el vato, tiene como 50 años y esto así. Lo que hizo fue infundir el miedo en las legiones romanas. Y a partir de eso, todos tenían que pelear hasta la muerte. El primer error que cometió Espartaco fue negociar con piratas. ¡Ah! ¿No viste Piratas del Caribe? Lo que hizo fue negociar con piratas. Y los piratas le dijeron, arre, bueno, porque lo que dijo es, voy a dejar unos soldados aquí, voy a irme a Sicilia y voy a recomponer, ¿no? Pero resulta que cuando negocia con estos piratas, los piratas lo traicionan, obviamente, porque no hay honor entre bandidos. Y al final, Espartaco es un bandido para Roma, y los piratas también. Luego de ese problema, él tiene que huir de vuelta y es sitiado otra vez por Craso. Y vuelve a ser muy inteligente, aprovecha una tormenta y un montón de cadáveres para huir. Y no le dura mucho este pedo porque Craso al mismo tiempo era pues muy inteligente y tal. Al final se llega el combate final y Craso elimina no fácilmente, digamos, a... Tienes que pensar que Espartaco ya tenía muy pocos soldados en comparación a su pico más alto. Craso tenía mucho apoyo, se habían unido otros generales y ya venía Pompeyo también a ayudar. Pelean. Se supone que el cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. Lo que es seguro es que no sobrevivió porque él ya estaba decidido. La leyenda dice que mató a su caballo enfrente de su gente y dijo que si se moría ya no iba a necesitar ese caballo, pero si sobrevivía tenía todos los caballos de la República para escoger. Ese es un héroe. Y entonces era al mismo tiempo una señal de decirle a su gente, nos vamos a morir, dude. Hoy peleamos hasta el fin. No es muy seguro cómo pasan las cosas. Hay testimonios que cuentan que Espartaco pudo llegar hasta Craso, pelear con él y lo mata un guardia de Craso. Y entonces ahí es donde se acaba la rebelión. Algunos huyen. Pompeyo cacha a otros. Es por eso que a Pompeyo le dan cierta parte de la gloria, cosa que no le gusta a Craso. Pero al mismo tiempo después pues se vuelven compitas y junto con Julio César forman un triunvirato. Triunvirato que después va a llegar a la guerra civil, que probablemente hablemos en un tiempo cuando queramos criticar cómo se mueve la sociedad hoy en día utilizando guerras civiles. Porque para allá vamos. Al final Craso tiene un final no mejor que el de Espartaco. Fue a pelear contra los partos, creo, y le llenaron de oro el hocico. Dead. Le dijeron, hey, ¿te gusta el oro? Le dijeron, hey, ¿te gusta el oro? La esclavitud en Roma sí contenía mucha violencia, naturalmente. La primera violencia es decidir que un ser humano no vale lo mismo que otro. ¿Ok? De modo que no hay más lucha por la libertad que luchar por recuperar la humanidad. En algún momento de la historia, todos nos convencimos de que éramos suficientemente humanos y decidimos buscar una lucha diferente por la libertad. La guerra de Espartaco no es nada más una serie como de cosas que se dieron por casualidad. Espartaco era un guerrero, era un león enjaulado, y ya saben el dicho de león enjaulado. Espartaco representa entonces el nombre de la resistencia contra el sistema, porque cuando peleamos por la libertad, peleamos contra el sistema. Ya lo dije, pero en un sentido estricto, nosotros cuando decimos que hay algo institucionalizado, estamos hablando de que el sistema nos impone una especie como de problemática que nosotros tendríamos que resolver. Es muy importante entender que la esclavitud en Roma era el motor de Roma. Y los romanos lo aceptaban y lo sabían. El ocio filosófico romano, o el ocio poético,
El ocio, lo que hacía que existiera gente que pensara, se debía mucho a los esclavos. No es gratuito que hoy en día, como dije, no sé hace cuánto, los talleres los hagan gente blanca. Porque técnicamente, por ser privilegiados blancos con dinero, tienen ocio. Viven en fácil. Por lo tanto, tienen esta posibilidad de crear para que los otros aprendan. Es lo mismo que pasaba en Roma. Nada más que pues en Roma sí había conocimiento, güey. Y ahorita no, ahorita está la UNAM. Que no es conocimiento. Cuando pensamos a la libertad, ahora la entendemos como algo superficial y algo simbólico. Y es de lo que he hablado muchas veces y parece que no se ha entendido, entonces parece que no hay mucha polémica. Pero lo que estoy diciendo es que nadie en este momento está yendo por su espada. La razón es porque para pelear por pronombres no se necesita una espada. Pero, ¿por qué pelear por pronombres nos da libertad? ¿Y qué tanto derecho tenemos nosotros de ser libres en un sistema que nos da una libertad aparente? Porque todos somos libres de hacer lo que queramos y tal. Y la gente que piensa que puede vivir fuera del sistema no hace otra cosa que buscar un cupo más oscuro dentro del mismo sistema. Hay problemáticas y todo el mundo cree que tiene una respuesta y todo el mundo tiene una resolución. Pero siempre es mucho más fácil hacer dos cosas. Marchar pacíficamente y golpear cristales y levantar la voz. Y ahora se puede levantar la voz por todos lados. Yo lo estoy haciendo en este momento, güey. Pero en realidad no estamos haciendo una verdadera lucha contra el problema que nos tiene sometidos y oprimidos. Porque las minorías no son las únicas oprimidas. Son las que más, eso seguro. Entre menos, más opresión. Porque no encajan en el sistema. Pero el esclavo que quería ser libre no encajaba en el sistema, porque ser libre significaba ser ciudadano, tener importancia y ser parte de la sociedad romana. Y había una especie de separación entre el ciudadano, el romano y el resto, los bárbaros. Habías perdido, eres mío. Ahora nacemos siendo del sistema. Ahora sí estamos creando una granja de humanos que están naciendo para servir al sistema. Ni los romanos hacían eso, dude. Lo que pasa es que con esta onda de la globalización y el posmodernismo y el puritanismo, porque yo crecí en los 90s y ahora somos más puritanos que en los 90s. La supercorrección política implica un sobrepuritanismo y el sobrepuritanismo implica la paz excesiva, la no lucha por medio de una supuesta lucha simbólica. Es decir, no solo limitan al otro a no moverse por una verdadera lucha, sino que además creen que las maneras pacíficas son siempre las mejores maneras de resolver. Incluso Marx era fan de Espartaco. ¿Y Marx no es su ídolo? Si Marx es fan de Espartaco, ¿por qué ustedes no? Voltaire fue el que dijo que la guerra de Espartaco fue la guerra más justa de la historia, güey. Porque era la única guerra que tenía que hacerse, güey. Es la única guerra que tenemos que hacer nosotros también. Y ahora tenemos mucho más medios. Y sí es cierto, ya no hay que ir a tomar la espada y pelear contra el sistema. Pero va a llegar un punto en el que sobrevivir el sistema, como digo siempre, que es lo que tenemos que hacer, no va a ser suficiente. Lo que nosotros hacemos en nuestras luchas ahora simbólicas es tratar de convencer al sistema de que esté mal. Yo no me imagino a Espartaco marchando y en lugar de ir tomando villas, tratar de convencer a los romanos empoderados que pensarán diferente. Porque no hay revolución tratando de convencer a la gente de que piense diferente. Por eso Espartaco, no solo todos ustedes deberían investigarlo, y todos ustedes deberían leer su historia, y todos ustedes deberían ser como Espartaco, sino que deberían buscar la manera de ir villa por villa sometiendo a los que lo someten. Estoy hablando de sublevación. Vamos a tomar
Cerveza. Es muy bonito creer que haces algo por lo simbólico. Pero si tú piensas en los héroes de verdad, los que han cambiado la historia, y sobre todo porque hay un dato que me dio mucha curiosidad que dice que hay gente, hay estudiosos que piensan que la guerra contra la guerra de los esclavos no es tan importante históricamente. Pero ya vimos que hay gente que cree que el holocausto no existió. Y ahora nos acusaron de promover la leyenda negra. La leyenda negra, ¿qué significa que tampoco existió, dude? O sea que hay gente que dice que no podemos hablar de cosas, de propagar la información de lo que pasó en la conquista porque es posible que no haya pasado. Y también el holocausto. Y es un poco lo mismo decir que las guerras serviles no tuvieron la fuerza suficiente cuando yo diría, y me agarro a putazos al respecto, que la guerra servil tuvo mucho que ver, la de Espartaco, con la caída de la república para convertirse en un imperio. Nomás digo que una lucha como esa, aunque pareciera una derrota para los esclavos y la esclavitud siguió y se volvió todavía peor en la época imperial después de Augusto, una guerra perdida puede marcar el paso para una verdadera revolución y la caída de un sistema. Y la hace un esclavo, es decir, alguien como tú, güey. Tú puedes ser Espartaco, sí. Ya no puedes ser Batman, pero Espartaco sí. Creo que eso es lo que quiero decir hoy. Tú que te quejas todo el tiempo, pero al mismo tiempo eres un esclavo del sistema porque estás muy a gusto ahí. Y ya sea que trabajes en una empresa o que tengas una vida académica, quieres pertenecer a ese sistema que te está oprimiendo porque es lo único que existe. Tú eres tu Espartaco. Ve contra el sistema. Ve contra el sistema y cuando vayas contra el sistema te va a premiar. Y entonces vas a ser feliz anyway. Y probablemente cambies algo pequeñito. Una lucha por la libertad no se da por el celular. Nomás digo. Creo que Espartaco no tenía celular, ¿no? ¿No? Tenía el iPad, ¿no? No había wifi en los calabozos, güey. Un cablecito, ¿ah? En fin, dele. Ya nos vamos. Es hora. The last call for drinks. Sí, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Es solo una recomendación histórica. No se alebre este. Es una recomendación histórica. Vayan a estudiarse su Espartaco. Y después vamos con Julio César o algo. Hola, mi nombre es Paula. Espero que les haya gustado mucho este video. Los invito a que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. No sé cuántas redes existan y en todas estamos. Búsquenos, Pasabante Alaqueronte o también como @alaqueronte. Y pues nada, muchísimas gracias. Esperemos que nos sigan viendo por acá. Vean otros videos. Tenemos muchas secciones, muchos videos, muchas dinámicas. Pues bueno, muchísimas gracias. Adiós.